Buena gente, bienvenidos al canal de Darwin Games en un nuevo capítulo de Vampyr. En el capítulo anterior habíamos hablado con todo el mundo, menos 2 personas, bueno no, 3 personas en el hospital. Así que bueno, vamos para allá. Vamos a terminar de hablar con las 3 personas que nos quedan y después ya empezaremos a hacer cositas de la historia que seguramente nos falten por hacer. A ver, por aquí, mira. ¿Ves? Había cositas. Querido Jonathan. Le pedí a la enfermera Crane que preparara un despacho para usted en la segunda. ¿Ves? Estas son cosas que no lo habíamos pillado. El wifi es Swansea. He dejado una copia de algunos de mis apuntes y descubrimientos sobre las econs durante los últimos años. Léalo si desea para obtener algo de información. Vale, bien. Ya tenemos la misión esa. Ayuda al hospital Pembroke a combatir la epidemia. Atiende la entrada. Vale, bien. Tenemos cositas que hacer. The flower is dying. La flor está marchitando. It needs Necesita water. agua. ¿No le puedes echar agua, mi niño? ¿No? Vale. Esto por aquí. Esto no sé si puedo mejorar. Diría que sí puede ser. Espérate. No, pero digo el armador. Ah, esta. Armatocha. Me faltan cositas, Me faltan cositas. ¿Qué pasa? Yes, Nurse Crane? How can I help you? ¿En qué puedo ayudarla? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. Vale, una emergencia. crisis, you ¿Qué say? emergencia? A ver. Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but Vale. ¿No hay antiséptico? What type of hospital are you running? No antiseptics? you have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Vale. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? ¿Dónde está la morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. Vale, It opens a perfecto. small back entrance at the end of a narrow street. Vale. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way Puertecilla then. al final de un Thank you, callejón. nurse. Gracias, vale, perfecto. Vale, fallan cositas aquí. ¡Hombre! ¡Ole! Ya tengo una sierra. Botella de ginebra. ¿Por aquí hay algo más? Mira, sí. Historial clínica Edward Thomas Edwood, seguimiento, doctor Chipe. Presenta quemaduras graves y está desfigurada a causa de una bomba durante la guerra. Más fuerte afirma que padece un dolor como si las llamas siguieran ardiendo debajo de la piel. Reconocimiento de tejidos y no muestra signos de inflamación, infección o tumeración. Las cicatrices están limpias. Podría tratarse de un daño neurológico irreversible. El paciente se culpa a sí mismo de su desfiguración. Podría tratarse del caso de culpa de superviviente. Dolor fantasma. Vale, bien. Pues ya sabemos algo más del paciente que está desfigurado. Vale, a ver. Por aquí hay algo más. Por aquí no puedo entrar, ¿vale? Por aquí tampoco. Imagino que esta parte de aquí será el despacho del director. Por aquí bajamos.
Recordemos, tenemos que todavía conocer a 3 personas más. Si no están por aquí o por abajo, imagino que cuando se empiecen a abrir las demás puertas, podremos conocerlos. O a lo mejor están por fuera y yo no estoy muy bien aquí. Pero bueno, vamos para abajo. Vamos a hacer la misión que nos han pedido. Luego ya seguiremos. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Vale. Tengo, mira, aquí. Tell Toma me, help. Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Porque él. Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. Ajá. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Vaya. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? Es una I'm not maldición, that vale. cruel, Doctor. ¿Están involucrados Would you say sentimentalmente? you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Are you Doctor. sure? Are you sure, amiga? Ah. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your La nocturne. señora de la oscuridad, actividad nocturna. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Mira, el verdadero. Why do Toca you de la feel vida. responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. Ah, mira, no era Ay. ningún proyecto animal. Vale, It was vale. an accident. Fue un accidente. ¿Y el porqué de la Why mentira? A lie ver, ¿por about qué? it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Ajá. A ver, le puedo decir que si la cirugía podría ayudar. O que la belleza no lo es todo. Porque lo de esconderse para siempre. Pues, cada uno vive su vida como quiere en realidad. Yo diría esto, la cirugía podría ayudar, ya que soy médico. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Vale. Ajá. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. Ajá. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. Vale, o sea que no inició el The fuego. girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Vaya. Why lie about it? Come on. Vale, esto no lo puedo There's one usar thing to come otra back vez, así disfigured by the que Germans. un Lucky. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been Vale. very successful. No podemos volver I atrás, no don't wanna podemos wear a volver bloody a mask for the rest of my life. decirle algo. I'd rather stay No le ha here gustado. and just be forgotten. Ahí está. Podría haberlo hecho, podría haber sacado el perfect, pero bueno, da igual, tampoco me importa mucho. No vamos a ir a chupar sangre directamente, así que vamos a estar de chilling de momento. Goodbye for now. No creo que no necesitemos chupar sangre ahora mismo tampoco. Every street corner. Aunque las cosas van a ser más complicadas, eso sí es verdad. Pero bueno, o sea, vamos a llevarlo bien. Vale, está atrás de... Y atrás It's de... locked, all right. Está el lock to right. No hay nada aquí, esto sí. Pero está cerrado, esto nada. Vale, es por aquí, imagino. Así que... Vale, nos falta gente por hablar con ella. El conductor, por ejemplo, está... No sé si por dónde está.
pero bueno. Vale, ¿estamos en otro lado? Sí, estamos en otro lado. Doris y Grain, vale. Por aquí no vamos a estar. O sea, esto no. Esto tampoco. Grasa y tornillo. Vale, se supone que es aquí. Convocatoria pública, todo despese la boca en el pañuelo, vaya caminando en el trabajo, no escupa, no comparta su vaso, evite las multitudes, en caso de enfermar, repose y acuda al médico. Vale. Vale. No soy quien para decir nada. Vale, es hora de entrar aquí y ver. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Hola, pues ya está. Vale, nos han puesto un poquito hasta arriba, pero no pasa nada. Ven aquí, te chuclo. Te mato. Ven aquí, te chuclo. Perfecto. Fotografía de una cartera. Había una pareja sonriendo, Milton y Pipa. Son por siempre juntos. Fotografía de una cartera. Hay una nueva investigación sobre ciudadanos disponible. Vale. O sea, le damos aquí. Investigación. Devuelve la cartera a su propietario. Dirígete a la farmacia. Averigua quién espía a Telma. Vale. Son cositas que tengo que hacer aquí en el hospital. Vale, no hay nada más. Vamos a curarnos, porque tenemos sangre de sobra. Vale, y por aquí imagino que no hay nada más. ¿O sí? Vale, por aquí es por donde tenemos que entrar. Y por aquí ya no hay nada más, ¿no? Keep out. A ver. Cuarentena, enfermedad contagiosa. Pueden tratar... Vale, lo mismo que leímos en su momento en el otro lado. Y esto es lo mismo. Por decreto... Vale, bien. Tenemos que entrar ahí. Eso lo tenemos claro. Vamos a... Como bien dije, vamos a entrar aquí. Eso es lo primero. Vale, este es el... Sí, ¿no? Thelma Crowfall, vale. O sea, esta es la puerta que nos lleva allí. Vale. Vale. Entonces esto aquí... Ahí anda, te voy a chucletear hasta el infinito. Te voy a chucletear. Te voy a chuclar toda la vida. No, hombre, no me chucles.
acaba de matar un... No, ¿verdad? Nah. Por hacerme el graciosete me acaba de matar, ¿verdad? Sí, tiene pinta. Eso me pasa por hacerme el graciosete. Perfecto, maravilloso, magnífico. Bueno, pues hemos muerto porque soy especial. Lo digo claro, soy bastante especial. O sea, es por eso que he muerto. Porque soy especialito. Vale, vamos a matar a este tío. Podría haber hecho eso desde el principio, ¿vale? Y en vez de hacer eso, pues la he liado. Y por hacerme gracioso, pues me he muerto. Eso me pasa por confiarme. Ven aquí, anda. Ahí hay otros dos. ¡Toma! No puede ser que le haya dado al esquivar y se la haya sudado. Amigo, ahora veo. Claro. Que al siguiente, el siguiente le jode más. Vale. Vale, o sea, el stun. El stun como tal. Entre más le pegues, más resistencia gana. Vale. A ver, eso es algo que no tenía yo en cuenta. Así que es bueno saberlo. Y esto de aquí está full abandonado. Hermano. Porque hay goals a 2 puertas de aquí. Que estamos... No sé, da igual. Vamos a seguir pegándonos de hostias por aquí, que nos interesa. Nos interesa terminar la misión. Por acá. Vamos a abrir esto. Balas. Muy buena. Cartuchos de escopeta me vendrían bien, en realidad, la escopeta aquí, Sitio pequeño. Sitio... Estado sano. O sea, sano. ¿Sano en qué sentido? Sano, porque... No sé, que haya... Que estén los vampiros aquí no me parece sano para nada, además. Pero bueno, oye. Cada uno... guadaña. No sé si quitarme la guadaña, porque es que no está haciéndome... cosas. 65, 99, 64... Claro, a ver. No puedo quitarlo, porque si no me quitaré la pistola. Pero ¿nos vale el arma esta más que la que tenemos? Es la pregunta. Frasco.
¿Dónde salimos aquí? O sea, salimos afuera. Tiene pinta, ¿no? Salimos afuera al hospital, ¿no? Sí. Vale, vale, ya sé dónde estamos entonces. Ok, vale, vale. Me parece correcto. Ya sé por dónde andamos. Vale. Por aquí podría haber alguna fórmula o algo también, ¿eh? Lo que sí que estoy escuchando es mucho grito, mucho... Esos son los ghouls estos. Los skals, o como se llamen. Ahí hay uno. Nivel 6. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But Populares they como do las que contain contienen iron tartrate, and that might estas, prove ¿no? itself Pueden ser useful. útiles. Vale, bien. Me imagino que, además de pillar esas cosas de aquí, ahora tendré que pillar las otras que están en otro lado. No me gusta. No me gusta el arma de dos. Behavior is similar to the infected Similar del William infectado Bishop. William Bishop. Debe Must be tratarse the de lo same mismo. strain. Pues debe The tratarse, sí, sickness correcto. moves faster than influenza. Mira, aquí hay cositas. Quinina y frasco de vidrio. A ver, aquí hay This key cositas will también. surely grant me Ya de access to the basement. sótano, botellas de alcohol. Imagino que por aquí habrá más cosas o no. No, vale. Vale, tenemos la llave al sótano. Saco el arma porque sí. Vale, lo que voy a hacer es una cosa, espérate. Pues no me está gustando el arma. Así que voy a quitarla. Pues no me gusta. Detalles. No me gusta. Voy a quitar el arma. Si equipas un arma a dos manos, se quitarán las armas de la izquierda. Vale, pues vamos a quitar esta arma. Vamos a poner esto. Y vamos a poner... no sé si la escopeta... es que la escopeta pega, que flipas, Cargador 2, pistolas... aturdimiento... esto me da aturdimiento. Esto me da daño directamente. Luz vara usada. Arma de largo alcance. Pero es una escopeta. ¿Cómo que largo alcance? Pero no sé. ¿Alguien me lo explica? Pues tampoco es que me agrade mucho, Lo he dicho, no me agrada mucho tampoco la escopeta. Así que, siguiente. Vamos a poner la pipa. Que estamos mejor así, la verdad, con la pistolita. Pitillería. O pitillera. Vale, por aquí no podemos. It's locked. Está locked, está cerrada. Vale, podemos subir. Y después coger el TP. Vale, por aquí no.
O sea que tendremos que primero bajar. Encuentra los ingredientes útiles de la antigua morgue. Bla, 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 bla. Bueno, eso. Vaya. ¿Por qué me da que aquí hay un vampiro? ¿Por qué me da que aquí hay un vampiro? Es una muy buena pregunta. Y además de los tochos. Fuck. These skals feed from corpses and the husks of preyers. They're not after blood. Claro. Fácil. Bastante fácil. Ah, dormí. Vamos a recoger las cosas. Vamos a recoger las cosas. Voy a probar el otro arma, la sierra, a ver qué tal. Aunque sé que la tengo, no la tengo mejorada, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Tiene pinta de aquí haber un vampiro. Dios. Fácil, ¿eh? Qué fácil. Debería ver si esto me mete sangrado o no. Es lo único que tengo ganas de ver si mete sangrado o no. Si mete sangrado, de lujo. Si no mete sangrado, pues ahí estamos. Pues vamos por la puertita. A ver... Para estar muy abandonado, ese cuerpo está bastante nice. Samuel Connor. Caucásico. Varón, 39 años. Desconocido. Pescador. Natural. Causa probable de la muerte. Neumonía avanzada con consolidación pulmonar causada por virus. Gripe española. Auxiliar, doctor Tipex, enfermera Branaghan, nombre y firma del médico Tippett. Vale. Mr. Connor's injuries don't match the report. No, la I'd better verdad es look que into no. this. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, Cosa de perhaps? sobredosis, puede ser. Tórax The chest abierto. was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Vaya. Hematomas. Multiple abrasions and scarring on the arms and Abrasiones y legs. cicatrices en las piernas y brazos. Old Y las and típicas heridas de distinctive un injuries marinero. of a sailor or O a un fisherman. pescador. Vale, en eso coincide. Y pulmones A operados. puncture over the left Una lung. perforación en el pulmón Possibly izquierdo, a chest tube probablemente para la insertion. colocación de un tubo. Not the cleanest work, but I think it was successful. Pero funcionó. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. Vaya. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Vaya. It's locked. Vaya. Que el señor Tipe It's locked, all right. nos la ha liado. Has conseguido un nuevo tipo de arma para la mano izquierda. Y para absorber... Esta absorbe sangre directamente. ¿Cómo? Qué guapa, ¿no? A ver. Para la mano izquierda. O sea, es para esta, ¿no? O sea, que chucla energía. En vez de stunear, en vez de aturdimiento, absorbe ya la sangre. Interesante. No nos hace falta, a menos que haya un tocho que... Vale, ya.
Ajá. Con que Tipex ha cometido una irregularidad. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya. ¿Dónde vas, amigo? Que te estás columpiando, Uf, lo acabo de hundir. Solo con ese ataque lo acabo de hundir. Vale, aquí estaba pegando hostias. Aquí no sé a dónde vamos. Aquí tiene pinta de ser vampiro tocho. Así que vamos a ir por aquí primero. Vale, por aquí es por donde hemos ido y se nos... Esta puerta estaba cerrada, vale. Pues tiene pinta de que nos vamos a enfrentar a un bicho tocho. Vamos a ver qué tal. A ver, por aquí. ¡Hombre! Mira que anda. Y un dos. Tengo un problema. Y el problema es el siguiente. Ahora ya no tengo problema. Pues nos acabamos de cargar al señor Yondo. Skals pueden llegar a ser violentos. No sé si podré derrotarlos con mi fuerza actual. Dios. La tentación de beber sangre es muy fuerte. Ajá. Vale. Vamos a coger. Tenemos que luchar todo el rato con nuestras ganas de yuclar sangre. Y vamos a estar así todo el videojuego. Así que va a estar complicado. Analizar. Muestra. Vale. Aquí tengo cositas. Mira que hay algo. Muestra líquida. Tacatá. Pim pam. Y por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Ya sé que ya hemos terminado esta parte, ¿no? Por lo que veo. Pues nos vamos. Esto está looteado, esto también, esto también. Y esto también. Perfecto. Una cosita más hecha. Por aquí también, ¿no? Sí. Vale. Elabora un tratamiento para el agotamiento. ¿Tenemos los ingredientes? Es la pregunta. A ver. A ver. Elabora para el agotamiento. Esta de aquí. Vale. Lleva los medicamentos a Dorothy Crane en la habitación del paciente. Vale. Pues ahora ya toca lo que toca. Vamos a curarnos, lo único. Esto ya lo hemos looteado entero. Así que ya lo único que tenemos que hacer es irnos directamente. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado el niño! Ven aquí, anda. Me gusta más la sierra. La verdad es que me gusta bastante más que no lo que tenía antes.
Y me pilla de nuevo, madre mía, tú. Vaya timing. Vaya timing. Vaya timing me llevas, amigo. Lo he esquivado. Esa la he esquivado. Eso lo he esquivado. Venga, a dormir. Joder, hermano. Eso lo he esquivado, no es coña. Vamos a yuclarnos otra vez. Vale, bien. Imagino que llevo los medicamentos al grain arriba y entonces no hay que abrir más, ni tenemos nada más que hacer, ¿no? Imagino. Arriba del todo, más que aquí. A ver, déjame echarle un looking. Pues la puerta esta está cerrada. Vale, nada. Aquí ya no hay nada más que hacer. Vale, pues ya nos podemos pirar. Ya nos podemos ir de aquí. Vale, tenemos 800 puntos de experiencia. Que podemos subir las cosas nuestras que tenemos. Acabo de escuchar un bicho. Pero bueno. Y debería haber ido por el otro lado en realidad, pero bueno. Tira para adelante. O sea que los skals también pueden usar, por así decirlo, poderes de vampiro. Es interesante eso. O sea, es interesante el hecho de que puedan utilizar las mismas habilidades que yo puedo llegar a utilizar. Que se supone que los skals son inferiores. Vuelvo repito, se supone. Hombre, pero mira quién está aquí. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More Más viva, interesting pues when te they estás are. equivocando conmigo. Enfermedades. Pulsa RB para comprobar. Creo que le he dado a LB en vez de... Sí. Sí, sí. Vale, me he equivocado. Hey, Doc. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. Enfermedad de decadencia. How can I ¿Cómo get podría better in such ponerme a mejor dump? en una cloaca así? A ver. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me La idea que will make me sure I don't era forget que it. tarde basta no Still olvidarlo. fucking hurts. Boss had cut me good. Hizo un buen corte. Buscaba venganza. What did he want? Revenge? I recently had to kill his Creo que matar a su brother. hermano. El pobre Poor desgraciado asshole pensó que thought it would be easy to resultaría return the sencillo devolver el favour. favor. Vale. Sobrevivir cueste lo que cueste. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. No, si yo no... That Casi man was muere ahí. determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. No progresa su How is your fortaleza. hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Ajá. ¿Qué pasa What's con el wrong personal? A ver. with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton,
I thought he was going to break all my bones me before I rompería reached todos my los bed. huesos antes I de see. llegar. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty Mima. brunette, tough Morena, precisa, gran attitude, carácter, I me like gusta. Creo que no te clavaron bien el cuchillo, deberían haberlo clavado más todavía. What's wrong with the hospital? that. Come on, Dr. Reed. The place is a dump. No me digas Smelly, eso, hombre, que yo sad, trabajo and dirty. aquí. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting? A medal? I thought that saving lives was just part of the job. Ve, gente así, por Must be an ejemplo, sí que... unsatisfactory A ver, profession at hacen this que te time, replantes I'm muchas sure. cosas, pero bueno. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos a preguntar personales para... ¿Cuánto más cree poder eludir la justicia? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Vamos por nuestras acciones. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I Yeah, ain't verdad. afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. Sí, And eso es verdad. who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Ajá. Bueno, por lo menos lo ha dicho él directamente. Vale, está recuperado. Y podemos cautivarlo sin problema. No hay más cosas. I'll leave Tenemos you que for now, aprender Mr. algo de él. Pero bueno, lleva los medicamentos a Dorothy Grain. Dorothy Grain. Dorothy, amiga mía. Mira, Milton Hooks está aquí. Perfecto. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the El ambulance conductor de la driver for this ambulancia shithole of a de este hospital. That's asqueroso. quite a blunt Joder. introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. La And if guerra you cambia ever todo el need a mundo. better gun, remember, I may have something for you. O sea, que este nos vende armas, vale. Si este nos vende armas, puedo comprarle cositas a este señor. How is the situation around here? You Vale. want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. Nos And it's falta de getting todo. worse every day. Cada día es peor, vale. ¿Cuál es su función So aquí? what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I'll bring sick people here Claro, night and que los day. enfermos It's de a dirty noche, job, es un but I trabajo get it done asqueroso, pero es lo que hay. most of the time. Suena como si lo hubiese pasado mal. Aquí. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? Suena It's a sanitario. complete disaster. It's even getting dangerous to enter some Vale. streets or buildings. Even the Creo que locals attack you. si llegamos a poder conseguir curas It y sounds like podemos things have ayudar been a al bit resto, rough recently. podremos llegar a mejorar lo que Yesterday I viene got siendo attacked by la a patient I sanidad was bringing in. del I sitio, del escaped from the lugar. hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Traficas Are you con really armas. smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang Y de members miembros willing de to steal banda, my todos money. quieren mi You're not dinero. defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. A ver, Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? es una buena Fuck them. pregunta. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, Ajá, sí, exactly. exacto, faltan palabras. We lack words.
So excuse me if I No don't look on the el bright side of lado life. amable de la vida. Hombre, después de ver ese tipo de cosas, no tengo nada aquí. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not Vaya, everybody is vaya. as broad-minded as you, Dr. Reed. Vaya. I'd like to see your goods. Wise Vamos choice, a ver lo que Dr. Reed. tiene. A reliable gun is what everybody needs these days. Ajá. Escopeta de Milton, 2 cargadores, daño. Que no es a largo alcance, que esto no es largo alcance, por Dios. Oh. Bueno, creo que podríamos comprarle la escopeta, pero ahora mismo no creo que sea muy oportuno tampoco. Está dentro, ¿verdad? Sí, tiene pinta de que está dentro. Y aquí no hay nadie. No. Vale, pues creo, y solo creo, que lo que vamos a hacer ahora es que es algo bastante importante. A ver. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just No. feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is Eso he es verdad. worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. A ver, si está tan confiada. Goodbye, problem. Nurse Hawkins. Goodbye, Miss Hawkins. Vale, vamos a... Contigo quiero hablar yo. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ajá. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado, cabrón? Tú no eras. Qué pena. Thank you for your time. We'll talk later. ¿Dónde está el pipet de los cojones? Ese cabrón. Yes, Doctor? ¿Cómo está? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, Pero con la cuarentena, bueno, dependemos del Señor. we're in God's De Dios. hands. ¿Dónde está la morgue? Nunca descansa. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. La falta de Lack sueño of puede ser sleep peligrosa. and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you O sleep? sea, no está ni durmiendo, We imagínate. staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Madre mía. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large Pero ya boarded la up hemos building pillado, behind the ¿no? hospital. You can't Sí, o miss sea, it. le tenemos que The entregar key las I cosas gave y you ya will está. open the small back door to it. That's Vale. all for now, Nurse Crane, thank you. Pero le tenemos que entregar las cosas, ¿no? Peoran la calidad de la sangre de los ciudadanos. Usa medicinas para... Vale. Reads me like a book. Waste your time with me.
Dr. Reed, may I help you? Está agotada, ¿no? Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they Vale. do in the West End. Se las arreglan We como do pueden, what vamos. we can. Hacemos lo que podemos. No hay ciertas cosas. Ok. Está sana, así que no debería haber ningún problema. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. Y lloramos en silencio. Madre mía. For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. Vale, creo que vamos a And before you necesitar arrived here? fabricar This was cosas my para first job. que descanse la gente. Y... I'll see you later, Nurse Crane. A ver, por ejemplo, vamos a mirar. Este señor está de agotamiento. 30% de la sangre. Este señor ya está curado. Luego aquí, este señor de agotamiento. No olvides que la sangre de un ciudadano proporciona un... Que no quiero chucar la sangre a nadie, hombre. Que me deje, he dicho. Vale. Es este. I'm quite busy right now, Uf, Dr. este Reed. es que le tengo ganas. Thank you for your time. We'll talk later. Murase. I'm quite busy No, right now, Dr. Ay, Reed. quería correr y Thank le he dado you al for your botón. time. He equivocado. We'll talk Mala later. mía. Déjame. Vale. Esto por aquí. Eso, cerrar la puerta para allá. Vale, vamos a hacer una cosa. Me falta hablar con Edward Swansea. Que Swansea está... Imagino que en la segunda planta también. El portón ese, a lo mejor. ¿Es aquí? Doctor Swansea. Sí. Please, Jonathan, come Sí, in. Jonathan, come. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. El The microscopio human body, humano, la penúltima biology's frontera penultimate frontier. de la biología. The more we explore its Cuanto más boundaries, the exploramos less sus we're able to límites, menos trace a somos clear capaces de line trazar between una life and death. Entre la vida y la muerte. Este amigo, You, my friend, Sí. have a foot in both countries. sí, The view must be vertiginous. mitad It's muerto, at mitad least vivo. as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the Tenemos cosas bloqueadas aquí, tenemos cosillas que tal, pero hospital, bueno. a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Eso es verdad. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Un regalo del cielo, dice. Joder. Soy una paradoja viviente. Eso es verdad. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Please, call me Edgar. Nah, no hay nada de lo There que is no need disculparse. to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Eso es verdad. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, Uy. go on. ¿A quién tengo que The matar? Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Ajá.
Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Lady Ashbury. No sé quién es Lady Ashbury, la verdad. Dirígete a la farmacia. Faltan ingredientes, dirígete a la farmacia. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a fabricarnos un par de cositas. Que van a ser 2 de agotamiento y poquito más. The flower's dying. It needs water. Échale agua. Ay, Dios mío. Vamos a fabricar 3 de esto por si acaso. Y ya está, con eso es suficiente. ¿Podemos salir por aquí? Coño, que sí. Flipa. Bueno, vamos a dormir. Vamos a subirnos algo de nivel. Por ejemplo, esto de aquí. O esto de aquí, que también nos cura bastante. O es... Uf, hay cositas que subir, ¿eh? Esto habría que subirlo. Claro, esto es nivel 8 requerido, así que... Claro, es este de aquí el que tengo subido. Y esto hasta nivel 6 tampoco. O sea, tengo que subir otra cosa antes de subir eso. Vale, pues vamos a subir esto de aquí. Perfecto. Subida de vida. Necesitamos... Esto no era. Esto de aquí. 1300. Madre mía, tú. Lo que nos va a costar. Ejecutas un movimiento sobrenatural sobre el objetivo infligiendo daño al aterrizar. Pero esto de aquí, ¿me lo tengo que añadir? ¿O es una táctica que puedo tener sin ponérmela como objetivo? Es que no sé. Que es la cosa que no sé. Y velo sombrío, a ver. No puedo tampoco. Venga, sí. Vamos a subirnos las balas también. Ya que estamos. Vale, de momento vamos a dejarlo así. Vamos a confirmar. De momento están bien así, como está. La noche siguiente. Vale. Y ahora vamos a dejarlo como está. A ver, eventos importantes. Todas las noches las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán el estado de salud del distrito. El nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de los ciudadanos. Los eventos importantes del distrito. Cuanto más vidas arrebates, peor será el nivel de salud de un distrito. Si el estado de salud de un distrito se encuentra por debajo del nivel crítico, se sumirá en el caos. Tú decides su destino. Bueno, pues entonces ya esta señora está curado. Necesitamos mirar estos dos de aquí. Nos falta curar a este señor de aquí, el Ghostwit, que está jodido. Está con agotamiento, le podemos dar el tratamiento de agotamiento. Y después de eso, pues ya veremos qué tal. Porque si mal no me falla, mira, por ejemplo, este falla o esta pista. Y poco más. Pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Y vamos a la próxima seguramente. Hagamos la misión de ir a por... Bueno, curemos a este señor de aquí. Seguramente. Todavía nos queda un montón que hacer por aquí. O sea, hay mucho que hacer, Hay mucho que hacer. Nivel de cautivar tengo 1, así que, y no voy a subirlo de ninguna manera. Porque esto es chupando sangre. Así que de humanos.
Y lo que voy a hacer es curar a este tío. Y la siguiente, ir aquí a los muelles o a lo siguiente. Así que a lo que nos toque, dirigirte a la farmacia o habla con la benefactora del hospital. Alguna cosilla de esta. Pero bueno, lo dejaremos por aquí. Hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias por verme. Si os está gustando la serie o alguna de las que tengo, dadle like, suscribiros. Dale a la campanita para estar informados de los vídeos que suba. Y es todo por hoy. Muchas gracias por verme y hasta el próximo capítulo. Chau.